Vale, vamos a meternos en materia. Todos tenemos en mente las famosas leyes de Mendel, ¿verdad? Dominante, recesivo, parece que son reglas bastante claras. Pero en realidad la genética es muchísimo más que eso. Las leyes de Mendel no son el final del camino, sino más bien el increíble punto de partida de una historia mucho más compleja y la verdad fascinante. Para que nos hagamos una idea, miremos esta imagen. Tenemos ratones con pelaje agutí, otros negros, amarillos. A ver, ¿cómo es posible que una simple relación de dominancia y recesividad pueda explicar toda esta diversidad? Pues la respuesta corta es que no puede. Y es justo este rompecabezas visual el que nos abre la puerta a un mundo de interacciones genéticas que vamos a empezar a desentrañar ahora mismo. Para no perdernos, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero veremos qué hay más allá de Mendel. Luego nos meteremos a fondo en cuando los alelos dialogan. Profundizaremos en el por qué a nivel molecular. Descubriremos la epistasia y cómo los genes trabajan en equipo. Y para terminar, veremos cómo la estadística nos ayuda a validar todo esto. Empecemos por la base, por supuesto. Los principios de segregación de Mendel son el fundamento de la genética. Eso es incuestionable. Son la piedra angular sobre la que se construye todo lo demás. Pero, como casi siempre ocurre en biología, la realidad le añade unas cuantas capas extras a las reglas del juego. Así que el punto clave es este. Los alelos se heredan y se segregan exactamente como Mendel dijo. Eso no ha cambiado. Donde la trama se complica de verdad es en el paso siguiente, en cómo esa combinación de alelos, el genotipo, se acaba traduciendo en un rasgo que podemos ver, o sea, el fenotipo. Y ahí es donde la historia se pone de verdad interesante. Vamos con la primera de esas capas de complejidad. ¿Qué pasa cuando los dos alelos de un mismo gen deciden no seguir la simple regla del dominante y el recesivo? O sea, ¿qué ocurre cuando interactúan entre sí de maneras un poco diferentes? Pues resulta que tenemos varias posibilidades. Podemos imaginarlas como distintos tipos de conversaciones entre los alelos. Tenemos la dominancia incompleta, donde parece que llegan a un acuerdo intermedio. La codominancia, donde los dos se expresan a la vez sin tapujos. Los alelos múltiples, cuando en la población hay más de dos sabores para elegir. Y los alelos letales, que como su nombre indica, tienen consecuencias bastante drásticas. La dominancia incompleta se ve muy bien. Si cruzamos una planta de flores rojas con una de flores blancas, el resultado no es rojo, sino rosa. Es una especie de mezcla. Lo más curioso es que si luego cruzamos estas plantas rosas heterocigotas entre sí, en la descendencia vuelve a aparecer el rojo y el blanco, con una proporción fenotípica de uno rojo, dos rosas y uno blanco. Una pista clarísima de este tipo de herencia. Es muy importante no confundir esto con la codominancia. A ver, si la dominancia completa es una mezcla, la codominancia es como si ambos alelos se expresaran a la vez, cada uno por su lado. El ejemplo del libro es el grupo sanguíneo AB. Una persona de este grupo no tiene un fenotipo intermedio, no. Sus glóbulos rojos expresan tanto el antígeno A como el B. Los dos están ahí, a la vez. Y luego están los alelos letales, que cambian las reglas del juego por completo. Por ejemplo, el alelo que da el pelaje amarillo en ratones es dominante para el color, pero si un individuo hereda dos copias de este alelo, es letal, no sobrevive. Esto elimina una de las clases genotípicas que esperaríamos y, por tanto, si cruzamos dos ratones amarillos heterocigotos, en lugar de la proporción 3:1 de Mendel, obtenemos una proporción 2:1 entre amarillos y no amarillos. Vale, hemos visto los efectos, los fenotipos. Ahora toca ir un poco más allá. ¿Qué está pasando a nivel molecular, a nivel de genes y proteínas para que una mutación se vuelva dominante sobre la versión normal? La pregunta es la clave del asunto. ¿Por qué en un heterocigoto que tiene una copia buena del gen y una mutada, a veces el rasgo que vemos es el mutante? Bueno, pues la genética molecular tiene la respuesta. Y todo se reduce a cómo funcionan las proteínas que fabrican esos genes. El primer mecanismo es la haploinsuficiencia. Esto es básicamente un problema de cantidad. Imaginemos que para una función se necesitan 100 unidades de una proteína. El gen normal produce 50. Con dos copias normales tenemos 100. Perfecto. Pero si una copia está mutada y no produce nada, nos quedamos solo con 50. Y si con 50 no es suficiente, pues aparece el fenotipo mutante. Una sola copia buena es literalmente insuficiente. El segundo mecanismo es lo que llamamos ganancia de función. Y aquí la historia es distinta. La proteína mutante no es que no funcione, es que hace algo nuevo, algo que no debería. A lo mejor adquiere una nueva capacidad o se empieza a expresar donde o cuando no toca. Es esta nueva función la que provoca el fenotipo dominante. Un ejemplo muy claro y, por desgracia, muy conocido, es la enfermedad de Huntington. La proteína huntingtina mutada tiene una región que se expande y esto le da una propiedad tóxica nueva. Empieza a agregarse y provoca la muerte de las neuronas. Es una ganancia de función, pero con consecuencias devastadoras.
Y nos queda el tercer mecanismo, la dominancia negativa. Aquí, la proteína mutante se convierte en una saboteadora. No solo no hace su trabajo, sino que interfiere y estorba a la proteína normal que sí está funcionando, impidiendo que haga su tarea correctamente. Una auténtica aguafiestas molecular. Un caso que ilustra esto a la perfección es el del colágeno. El colágeno funcional es una triple hélice formada por 3 cadenas de proteínas. Pues bien, en algunos tipos de osteogénesis imperfecta, la enfermedad de los huesos de cristal, basta con que una sola de esas 3 cadenas sea mutante para que desestabilice toda la estructura. Una única pieza defectuosa arruina todo el conjunto. Muy bien. Ya hemos visto las interacciones entre alelos de un mismo gen. Ahora vamos a ampliar la vista. ¿Qué pasa cuando 2 o más genes, que no tienen nada que ver entre sí, colaboren para definir un único rasgo? A esto lo llamamos epistasia. Ocurre cuando la acción de un gen, al que llamamos epistático, es capaz de enmascarar o modificar la expresión de otro gen distinto, el hipostático. Y es que los genes no son islas, a menudo forman parte de redes o rutas, y su función depende de la de los demás. Un ejemplo clásico y fantástico es el color de la flor del guisante de olor. Para que la flor sea púrpura, se necesita una ruta de 2 pasos. Un primer gen funcional convierte un precursor blanco en un intermediario azul. Y luego, un segundo gen funcional coge ese intermediario azul y lo convierte en el pigmento púrpura. Si falla cualquiera de los 2 genes, la cadena de montaje se rompe y la flor se queda blanca. Y claro, esto tiene una consecuencia estadística muy clara. En un cruce dihíbrido, la proporción clásica de Mendel es 9-3-3-1. Pero en el caso del guisante de olor, cualquier genotipo que tenga la versión recesiva de al menos uno de los 2 genes no podrá completar la ruta y dará flores blancas. Esto lo que hace es agrupar 3 de las clases fenotípicas en una sola, y la proporción se modifica a 9 púrpuras por cada 7 blancas. Y esto nos lleva a la última pieza del puzzle. Estamos viendo proporciones como 9-7 o 2-1. Formulamos hipótesis sobre rutas metabólicas o alelos letales. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestros datos de laboratorio se ajustan de verdad a ese modelo? ¿Cómo validamos científicamente nuestra hipótesis? La pregunta es fundamental, porque en ciencia no basta con que algo parezca correcto. Necesitamos una forma objetiva de saber si las desviaciones que vemos entre nuestros datos y lo que esperábamos son solo por casualidad o si por el contrario nuestra hipótesis está equivocada. Y para eso la genética usa una herramienta estadística potentísima, la prueba del chi cuadrado. Este test lo que hace es comparar los resultados que observamos con los que esperábamos según nuestro modelo. Calcula un valor y si ese valor es bajo, nos dice que la diferencia entre lo que tenemos y lo que esperábamos es probablemente por puro azar, así que nuestra hipótesis es buena. Si el valor es alto, es una señal de alarma. Nos dice que algo más está pasando y que quizá hay que revisar la hipótesis. Y con esto cerramos el círculo. Como bien dice esta cita, todos estos fenómenos, desde la codominancia hasta la epistasia, en realidad no invalidan a Mendel. Los alelos siguen segregando como él predijo. Lo que hacen es añadir capas de una complejidad y una elegancia increíbles a cómo esos genes, una vez heredados, interactúan para dar forma al fenotipo final. La genética, más que un libro de reglas, es una red de conversaciones.